Vamos a nosotros retornar con el tema que anunciábamos antes de la pausa, porque yo le comentaba aquí a nuestro entrevistado Jorge Yamamoto, investigador social y consultor en la mejora de la calidad de vida, sobre la felicidad. Yo nunca había escuchado que había un día de la felicidad y me llamó mucho la atención y me hizo preguntarme, por lo menos a mí, ¿qué me hace feliz? Yo le planteé a usted la pregunta, ¿qué hace feliz a los peruanos? Eso lo investigamos hace ya una década. Pusimos antropólogos en diferentes partes del Perú, hicimos entrevistas abiertas y desarrollamos una prueba psicométrica ad hoc, y encontramos que en ese momento el principal elemento de felicidad era la familia extendida y con la corona de los amigos. Ese era el tesoro, en la medida que cuando uno tiene problemas, que acá en el Perú sobran, vamos a acudir a la familia y los amigos. En nuestro refugio. Y cuando nos prestan atención, nosotros generamos oxitocina, que es un inhibidor de la hormona del estrés, que es el cortisol, y luego producimos opiáceos. En contraste, los países del autodenominado primer mundo, que son muy depresivos, buscan la soledad, leave me alone, cuando tienen un problema, y entran en una espiral de depresión. Luego, un buen lugar para vivir, con seguridad y con limpieza y con cierta estética, que el contenido del estético varía de lugar en lugar, y cierto sentido de desarrollo moderno, de progreso. Esos son los disparadores que hacen feliz a los peruanos. Bueno, justamente la pregunta que planteábamos aquí en el cintillo de Octavo Mandamiento es ¿por qué no somos felices? Usted nos dice que sí somos felices, pero lo que nos hace feliz es nuestro entorno familiar, básicamente. Pero efectivamente nosotros decimos no somos felices los peruanos porque hay un ranking, que ya me lo va a decir usted, lo comentábamos en interno respecto a la valoración exacta de los resultados, porque estamos en el puesto 68, ¿no? El primer puesto lo ocupa Finlandia, mientras Afganistán está en el 143 en el ranking de la felicidad. Ahí está Latinoamérica, en este ranking, ¿no? Solo en esta parte del continente, México está en el puesto 25, Argentina 48, 68 Perú, 79 Venezuela. Podríamos, digamos, la representatividad de esta encuesta, porque me comentaba usted respecto al caso de Finlandia, que es interesante sobre todo por el consumo de sustancias y demás cosas. Así es, en la investigación sobre la felicidad hay varias corrientes, y una de ellas es la que reúne, por ejemplo, a la Universidad de Leicester, las Naciones Unidas y el World Happiness Report, que utilizan unas medidas que priorizan mucho la seguridad social. Entonces, la estabilidad, por así decirlo. El seguro de desempleo, la calidad de la educación y del sistema de salud. Entonces eso prioriza que países como Finlandia salgan en número 1, pero estos son países que tienen entre 46 y 48 suicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el Perú está entre 1 y 3. Entonces, un indicador un poco más consistente es el suicidio. Lo mismo el consumo de antidepresivos. Eso es moderado porque también por vicios a veces no podemos comprar antidepresivos los peruanos. Porque no es genérico en este caso, ¿no? Así es. Bueno, ya hay genérico, felizmente. Ah, qué bueno. Pero el tema es que utilizando otros indicadores, los resultados son muy discutibles. Además, específicamente el World Happiness Report utiliza unas medidas muy gringas, pensadas en esa mentalidad. Por ejemplo, el principal indicador es lo que se llama la escalera de Cantril, y les pone a una persona, si una escalera tiene 10 pisos, ¿usted en qué piso está? Mientras que el peruano, y especialmente el andino, lo mismo se encuentra en Bolivia, tiende a ser humilde medio, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, compadrito? Ahí más o menos, y ha comprado 10 camiones y está feliz por el nuevo nieto. Entonces hay que tener en cuenta las variaciones culturales, pero como estas encuestas están hechas fundamentalmente por economistas y por políticos internacionales, hay que echarle hielo y agua tónica al pisco. ¿Se puede hablar de alguna generación más feliz que otra? Porque, por ejemplo, tenemos estos llamados boomers, también los millennials o la generación Z. ¿Hay una medición o algo que nos pueda permitir ver en qué momento fuimos más felices, en qué momento del pasado el tiempo de los años? Sí, y se ha publicado mucho sobre eso, pero tenemos que recordar que mientras en Estados Unidos
los boomers eran los hippies que estaban sin camiseta, cantándole al amor y a la paz. Aquí estamos sin camiseta, pero porque teníamos que hacer cola en Super Epsa y la economía era terrible. Entonces esas categorías de boomers, de Z, etcétera, no se aplican mucho acá. Lo que sí hemos investigado en contexto en el Perú es que la pandemia golpeó el mundo y el Perú. Entonces, lo que era la familia extensa y los amigos se convirtió en la familia nuclear. Ya había conflicto cuando se apoyaba a la suegra y conflicto contra la otra suegra. Se fueron fragmentando, después entró algo así como ya nadie sabe para quién trabaja, los amigos no eran tan fieles, como que el Congreso contagió a las familias peruanas y ya nadie sabe para quién trabaja. Luego, siempre ha habido cierto cinismo de valores, ¿no? Se critica mucho cuando alguien hace una fechoría, pero la microfechoría está inserta en todo el país. Pero post pandemia la gente se volvió más descarada. Entonces ya se encontró un factor de relaciones con los otros que se llamó nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Era Pero exactamente descarado. cómo interpretar eso. Ver un noticiero Ya. y aparece todo eso, ¿no? Ya no es tan solapa la corrupción, sino es mucho más descarada. Bueno, porque también hay más mecanismos, no sé si llamarlo tecnología, que nos permite conocer, digamos, a mayor detalle cosas que pasan en el día a día. También, pero aún controlando el desarrollo tecnológico y midiendo directamente el comportamiento, se ha deteriorado mucho esto. Y basta salir a la calle, entonces eso, obviamente, ¿quién puede ser feliz en ese entorno? Hay quienes piensan o sienten, por lo menos, que antes, quizás en anteriores generaciones o cuando éramos más chicos, éramos felices con cosas simples, sencillas, ¿no? El día a día. Quizás actualmente no se percibe eso, ¿no? Hay una sensación quizá de personas que andan como mortificadas o amargadas ya de por sí, desde que empieza o arranca la semana. Yo creo que hay hasta tres factores, ¿no? El primero es que el estrés se ha incrementado exponencialmente con el crecimiento de la violencia, sicariato, cosas que no se veían antes y la violencia callejera. Lo vemos a diario en los noticieros, ¿no? Sí, Que es parte del día a día, la realidad. lamentablemente. La crisis económica y el pandemonio político, ¿no? Porque cuando uno más o menos ve que el país está en dificultades, pero hay una esperanza, la gente se pega al optimismo. ¿El factor político tiene alguna incidencia así realmente notoria? Un factor depresor es cuando uno no ve solución. Y si uno le pregunta al peruano promedio, ¿usted cree que hay solución con esta clase política? Y va a responder no. ¿Y eso qué va a implicar? Una perspectiva de la economía, una fuga de talentos, y el que no tiene talento igual fuga, entonces tiene una incidencia directa. Vamos a hablar justamente de la incidencia directa de la violencia, de la inseguridad en nuestras calles. Yo le agradezco, señor Yamamoto, por esta entrevista y por estas apreciaciones justamente de la felicidad. Con mucho gusto. Y a intentar ser felices, ¿no? Así a intentar, por lo menos depende de uno, yo creo, es un factor, no sé si determinante, pero sí depende de uno.